Desde el cuarto piso veo el cielo, desde el sótano siento el suelo. Arriba sueños, abajo miedos. Desde el cuarto piso hasta el sótano voy, cargando historias que el tiempo dejó. Risas y sombras, aquí estoy yo. Los 40 pesan como un eco, pero en el espejo aún hay fuego. Entre lo vivido y lo que anhelo. Desde el cuarto piso hasta el sótano voy, cargando historias que el tiempo dejó. Risas y sombras, aquí estoy yo. De arriba a abajo aquí respiro. La vida es un viaje y yo lo escribo. ¿Qué onda, cuarentones? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su podcast desde el cuarto piso y hasta el sótano. Estamos a todo dar, estamos a toda madre otra vez de estar aquí conectados con ustedes porque nos siguen escuchando, nos siguen apoyando. Recuerden darle like, darle a la campanita, invitar a otros cuarentones y a todo lo que quiera echar un poco de relajo aquí y hablar sobre algunos temas que nos pueden interesar. Y nos acompaña el día de hoy Beto Zaragoza, como siempre. ¿Qué tal, jóvenes cuarentones? El día de hoy quiero agradecerle a todas esas personas que nos han estado siguiendo, que programa tras programa están con nosotros, y seguirles recordando que nos apoyen con ese like y suscríbanse a la campanita. Oye, Oliver, antes de que empiecen. Vas a empezar, Beto. Tómame, porque tengo un barber, bueno, más que barber es como estilista, que me hizo un corte espectacular, porque Beto, aparte de todo, de que cocina, va al mandado, pone uñas, corta el pelo, entonces dejé que experimentara conmigo mi corte espectacular. Aquí estamos, ahorita para grabar me lo hicieron así. Pero el día de hoy también nos acompaña, dirigiendo y también en la cabina nos acompaña Dante Covarrubias. ¿Cómo estás, Dante? Bienvenido a los cuarentones. Gracias, todo muy bien. Siguiendo esta segunda temporada, les había dicho que iba a estar con ustedes lo más que pudiera y aquí tratando pues de que todo vaya bien, manejándose las cámaras y todo a la par. Entonces vamos a llevar este episodio juntos los tres. Y esa apuesta que tuviste que pagar, que te quedaste pelón por no confiar en el rebaño. Yo nunca he pagado en el rebaño. Y en mi defensa no fue ninguna apuesta, fue mi puro gusto porque pues ya viene la calor, y pues tenía ganas de cortarme el cabello, pero no les voy a decir por qué, pero porque van a echar mucha carrilla. Y el tema del día de hoy viene a ser un tema especial que viene desde el corazón, porque fuera de todas las tribulaciones y todas las complicaciones y de largas historias, sin duda alguna a esa casa de formación, todos los que estamos aquí en este proyecto que se llama Desde el Cuarto Piso y hasta el Sótano, es decir, y muchos de los cuarentones que han venido y se han sentado con nosotros, pues pertenecemos a esta casa de estudio que es el Seminario de Guadalajara, y con mucho orgullo lo vamos a decir, es de las instituciones educativas más antiguas y con más frutos del occidente de nuestro país. Así que pues vamos a compartirles un poco desde nuestra experiencia de haber estado ahí, de comentar un poquito nuestra perspectiva de lo que está pasando en el seminario, y pues que si queremos curas, porque si no, ¿quién fregado nos va a enterrar cuando nos moramos? O sea, sí es necesario, igual que se necesitan abogados como Oliver, honestos, honestos, rectos, con mucha ética, sí. Se necesitan médicos. Médicos. ¿Qué más se necesita? Se necesitan ingenieros, se necesitan comunicólogos, se necesita comodante. Y pues gracias, fíjate que de todo eso, o sea, la Casa del Seminario de Guadalajara ha dado sin duda alguna sacerdotes, y hay de todo, como siempre hay de todo, y también ha dado pues muchos profesionistas que estamos ahí y que queriendo o no, vamos marcando como una pauta, o intentamos marcar una pauta diferente dentro de los lugares donde nos movemos. Dicen, de cabecera, tener al menos un amigo médico, un amigo abogado y un amigo sacerdote. ¿A eso cabe en tu cabecera, Dante?
Sí, ¡Qué tremendo! No, tranquilo. al menos, ya todas las demás profesiones, pues ya también son importantes, vamos al dentista, todo es importante. Y bueno, algo nos quedó de haber pasado varios años, quizá de todos los que han venido y nos han platicado, pero en especial ahora nosotros tres, pues que Beto le tocó pasar a lo mejor pocos años, ya Oliver unos cuantos más, y yo también al final sí terminé todo el proceso. Pero pues ¿cómo surgió la vocación de ustedes? Porque los que han venido nos han platicado cómo fue que llegaron a entrar ahí, que luego de broma, la verdad es que lo decimos como el anexo, decimos acá cuando estamos en los episodios. ¡Ay, que acabo de salir del anexo! Y por eso ahora se cortó el cabello así. Pero es eso, es que realmente es una institución más de 300 años que ha dado demasiados frutos, y en su momento nos sirvió de mucho esa formación, ¿no? ¿Cómo fue que llegaste tú, Oliver, que ustedes llegaron antes que yo, a decidir entrar ahí? Ay, tampoco así como que tú digas qué bárbaro, qué anterioridad, Un año. así. Pues al final ya creo que hay un año de diferencia. Un año de Los que diferencia. estamos aquí, creo que el primero fui yo, después tú. Ah, pero tú haces en FAM. Por eso te digo. Ajá. Entonces, el día de hoy, pero solo por hoy. No, va otro día. Solo por hoy, para que los curas seguidores, pues no les infarte y no anden diciendo cosas. Hoy vamos a hablar del seminario, que fuera de todo hay un sentimiento de mucha gratitud ante esa casa de formación, y siempre la vamos a ver con mucho cariño, para que no digan que nos andamos colgando de su fama y que no sé qué, y que no sé cuánto. Hoy vamos a hablar del seminario de nuestra casa de formación. ¿Quién empieza a hablar cómo llegó a esta centenaria institución? ¿Quién? Pues dice Beto que él fue el primero, Pues cuando el lo hace, primero. entonces que nos cuente primero por qué llegó ahí o cómo fue que llegó. Fíjense que creo que pasa como en todas las familias, mis bisabuelos, ¿Tus bisabuelos? mis bisabuelos eran como que los que iban a misa diario, O sea, muy practicantes. así. Pero es que tú sí conviviste con tus bisabuelos. Sí, pues, Ah, no, yo ni con mi abuela la conocí. O a mi Entonces- abuela paterna no la conocí, se murió el año que yo nací. Pero bueno, entonces tus bisabuelos. iban de diario a misa, practicaban el hecho de ir a la oración nocturna, que ya ustedes, bueno, la gente que no sabe, sirven por las noches, los sábados, y velar al Santísimo Una vez al mes. una vez al mes, y pues, toda la noche. Digo, no es que de toda la noche, pues, sino que se hacen turnos cada hora, y obviamente pues hay una liturgia y esta rollo. Entonces, mis abuelos pues invitan a mi papá, que mi papá era como su hijo de ellos, pues. Y pues a mi papá así como no había una forma de no decirles que no, pues sí. Y por consecuente, pues me empiezan a llevar a mí. O sea, llevan los hijos, los nietos y los bisnietos. Ándale. Pero nada más, mi papá y yo, ¿no? Ah, sí, que ya. pues. Entonces ya estando ahí, después de un tiempo, como que le llamó al señor Cruz la atención, pues, porque era de los chicos, era casi por la gente grande. Se acerca conmigo y mi papá y le dice, oye, pues vienes aquí, no te gustaría empezar aquí con el grupo de los monaguillos y esta rollo. Y así pues uno todo penoso, a lo mejor también por ver la figura que es de un padre, pues a lo mejor me dicen, no, ¿verdad? Pero pues sí. Ah, pues vente aquí el sábado a las 9, una cosa, en la mañana. Y es como ya empiezo a tener este entorno con lo que viene siendo misas, estar ayudando en cosas del templo. Ya se viene un buen tiempo y se empiezan a abrir las temporadas de los seminarios. Entonces ahí también se acerca otra vez el señor cura y me dice, oye, Beto, fíjate que pues están estos vienen del seminario, ver si eres apto como para que entre al seminario, no para padrinar, para que entre al seminario. Entonces yo decía, no, es que yo no me quiero meter al seminario. Y ya después estaba otro compañero, se lo conocen, Eufrasio. Ajá. Ya la conocí en ese entonces. Saludos, Cada loco. capítulo sale Saludos, un frase por Beto. Loco, pues no vas a venir, o sea, Beto no puede ir sin ti, y eso me causa conflicto. Bueno, entonces él ya estaba
él ya había entrado a un grupo que se llama Seminaristas en Familia. Ajá. Este grupo sí están como teóricamente en el seminario, pero desde haciendo actividades en la parroquia, y van 1 o 2 días a la semana al centro de Senfam, y les dan algunas pláticas, algunas clases, Pero viven en su familia. así es, por eso Seminaristas en Familia, porque se están peleando con su familia. Y una vez al mes tienen como un retiro, ¿no? O tenían, ¿sabe? Porque estamos hablando como de hace 30 años de eso. De hecho. Ajá. Entonces ya las cosas cambian. Entonces para eso, pues ya me dicen, güey, está bien chido, que no sé qué. Y bueno, pues bueno, ya ahí voy acepto ir al preseminario. Y para términos cortos, el preseminario es como tener como el día a día de un seminarista. Desde rezar, comer, deporte y el día al día. Hay algo que me gusta ese... Pero, ¿qué es lo que te gusta? O sea, del primero mostrar una reticencia, es primero decir, yo no quiero ir, a después llegas al seminario, ¿y qué te seduce? O sea, ¿qué? El hecho, como no lo quiero llamar así, pero la rutina. ¿La estructura del día? Sí. Digo, al final, pues después como que sí cansa, pues. Pero de hecho, como que todos los días levantarte a las 5:45 cansa. No, y aparte empiezan a ver como ese compañerismo de los que entran. Digo, algunos sí son como muy dramáticos, pero porque quieren estar y después no los aceptan. Bueno, es una semana, es una semana tal cual, y ya, entonces reúnen a todos los papás en un auditorio con los hijos y tal cual, como un examen de admisión. Así que vamos, bueno, en mi caso sí, pero vamos a nombrar a las personas que sí fueron aceptadas para entrar como, en mi caso, al Senfam. Ajá. Y ya, pues ya salí nombrado ¿Y sí te dio gusto? Sí me dio gusto. Y ya, empecé a ir, eso pues fue como la temporada de la secundaria. Fui como 2 años al Senfam que estuve. Y ahí conocí pues también grandes amigos que también entraron conmigo. Como Eufrasio. El Chavo. Al Chavo. Tuvimos ya ahí en el Senfam, y posteriormente hubo como otro filtro para ya entrar a la prepa, como interno. Ajá. Y bueno. Así se les llaman los presos. Internos, pero bueno. Bueno, pues como internado. Ajá. Y ya bueno, ya pero lo que sí sentí es que a lo mejor suena muy trillado, pues, pero el hecho de ver como esa figura del sacerdote y ver como ese contacto como con Dios en Eucaristía, sí se siente, no sé cómo decirlo, pues, pero se siente como bonito, pues, y querer ser como esa parte. O sea, el sacerdote, como el trato como espiritual del sacerdote, la cercanía, el celebrar la Eucaristía, las horas santas, las adoraciones nocturnas, fue lo que dijiste, yo también no quiero. Sí, porque darle la capa de hecho no me van a dejar mentir, pues, porque a mí de repente el escuchar como las alabanzas así, de los coros, ajá, y todo eso, es algo que me llama y ya estás me listo por esa parte. Y ahí inició tu historia, ya como en el seminario menor, en la preparatoria, ya interno. Así es. Ok, pues ahí está. Pues también vamos ahora con Oliver, porque es algo que nos ha marcado hace 26 años, no era la misma forma de vivir que ahora, porque hace 26 años a ti te llamó la atención algo por el estilo de vida que tenías y que fue lo que a ti te llamó a seguir esto para entrar al seminario. ¡Que había hombres! Bueno, pues su servidor pues es el menor de una familia de 7 hermanos, mi hermana que sigue de mí me ganaba por 7 años, de una familia de una educación como muy tradicional, muy católica de parte de mi mamá, y entonces andaba, pero no, yo no tenía la idea de entrar como al seminario. Yo tenía tuve un primo y un tío sacerdotes que ya fallecieron, pero no es que yo haya convivido con ellos ni que me cayeran como tan bien.
La realidad es que en el grupo juvenil yo entro al grupo, empiezo a ir a la parroquia, empiezo a ir al grupo juvenil y unos compas se les ocurrió la bendita idea de ir al preseminario, pero yo no tenía, yo estaba estudiando en la prepa. Tú simplemente como por seguir el cotorreo. Ajá, yo estaba estudiando en la prepa 13 de la Universidad de Guadalajara. Yo estaba en la prepa, o sea, yo tenía una vida. Por eso tiene ya 42. Por eso ya tengo 42. Pero entonces, ¿qué es el que repetiste? Repetí todo el semestre. Sí. De hecho, hay un tema legal ahí porque hay una materia que tengo doble calificación. ¿Por eso sí se puede? Pues se pudo. No voy a echar todos los avances académicos hasta atrás. Entonces, esos que se llama José Miguel y Juan Luis, y entonces nos invitan vamos al preseminario, pero o sea, yo no tenía como claro como el ideal. Yo no veía a la figura del sacerdote como algo místico, o sea, no era como algo cercano ni como en ese momento de la historia no me brindaron como admiración, pero pues llegué ahí, pues ya llegó el preseminario y luego me dijeron, porque era bien burro en la secundaria, entonces me pusieron así de pretexto de tienes que subir tu calificación o si no, pues no vas a seguir, o sea, porque te da como un 7.4. ¿Sabes qué? Yo creo que al final del día, digo, no lo quiero como tan generalizar, pero sí la mayoría de los que entramos en su momento, sí tenemos como un nivel académico medio bajo, sí. En excepción de las personas que venían ya de colegios privados. Ajá. Pero sí, su mayoría. Los que venían del seminario de secundaria no, ni al caso, los burrazos. Entonces ya llegó, y por eso es importante como el detalle de que era el menor de 7 hermanos, pero que mi hermana me ganaba por 7 años, porque yo me la pasaba solo en la casa. O sea, todo el mundo trabajaba, entonces yo estaba como solo en la casa, y cuando llego allá, pues se hace cuenta que tienes como muchos hermanos, así, y todo es como muy, muy divertido, y entonces, pues las canchas, el juego, y la convivencia, así dije, ay, no manches, o sea, yo quiero vivir aquí, y entonces me ofrecen, así, pues ya te hacen como muchas entrevistas, bueno, ya después de muchos años estuve como maestro de preseminarios y pues ya entendí cómo era el tejimaneje y te hacen como muchas entrevistas y también viene el proceso es que es una combinación en ese proceso, por un lado los muchachos que eligen quedarse y por otro lado los que eligen que se queden, y entonces ahí se hace ese match, y el chiste es que yo creí que mis amigos, pues en aquel tiempo entramos como 4,000 al preseminario, no es cierto como 4,000, pero sí entrábamos como 500 y eso no es un número exagerado, o sea, sí era un número bastante grande. Pero 4,000 sí, pero 500 no es un número exagerado, o sea, sí era un número que podíamos estar atendiendo o que se podían atender en preseminarios. Y entonces entonces nos separaban y yo creí que mis amigos iban a quedar. Los que piensas que se Ajá, sí, entonces dije, y aparte, entonces ya ves que es como tu amigo de la adolescencia y que tú toda la vida vas a vivir con él, ahorita ya ni nos hablamos, o sea, no nos peleamos, pero ni nos hablamos, pero en aquel momento pues eran tus compitas, y pues resulta que no se quedaron esos, nomás yo me quedé de soquete en el preseminario, y pues ya entré, y ya pues, a mi mamá pues le dio mucho gusto, y a mis hermanas aún así, otras no, a mi papá él no quería un hijo que estuviera para cura, porque dijo lo que menos has de querer en tu casa lo has de tener, pero, y así fue como yo entré al seminario, y pues ándale, que traía el nivel de estrés de pinche alto, y yo me pinche burro. Entonces cuando salíamos todos los domingos, ya cuando estamos adentro de internos, cuando en la prepa salíamos todos los domingos, pero una vez al mes había fin de mes y te dejaban salir desde el viernes a tu casa, pero si reprobabas no, y yo reprobé inglés y no me dejaron salir, pero eso fue algo muy bueno, porque de ahí me prometí que jamás me iba a volver a quedar. Y entonces utilicé todas las artimañas lícitas, ilícitas, ortodoxas y heterodoxas para sacar notas que fueran favorables. Y de ahí pues empezó y descubrí que podía como estudiar y pues más o menos ahí la llevo. Pero no te querías quedar castigado, yo creo que ándale, eso servía, ¿no? O sea, ajá, tú dices para que de veras no se quedara, pero aún así había quienes se quedaban. Pero aparte que no sé si malamente, tendría que ser un juicio lento, pero ser como listillo te da como cierto privilegio en el seminario, o sea que los formadores te respetan, y luego sí, yo les podía explicar física a mis compañeros más adelante y eso así como que te da dando como cierto prestigio, pero
entonces te da armas como de defensa. Pero así es como yo estuve en el seminario. Dante, ¿cómo entras a esta casa de formación? Que ya son como 500 años de formación del seminario en el occidente del país. ¿Cómo entras? Yo entré así como en el 98 con la idea de que sí iba a ir al CENFAM, que ya platicó un poquito Beto de qué se trataba el CENFAM, pero como solamente acompañando a un amigo con el que iba también a la iglesia, a los coros, que me enseñó un poquito de acordes de guitarra, además de uno de mis tíos que tenía un coro, y empecé a frecuentar mucho. Sí, era de que ahorita estamos en Cuaresma precisamente, que me gustaba ir a los ejercicios de Cuaresma de niños. El cura que construyó ahí la iglesia donde yo vivo, en paz descanse, Padre Barragán, pues me veía y me preguntaba a mí, aunque había un grupo grande, en esos momentos había mucha gente dentro de los ejercicios de Cuaresma, muchos niños pues, y me levantaba la mano y todo. Entonces ciertamente no empecé con el Padre Barragán, pero sí mi familia los domingos íbamos a misa. Al salir era ir a comprar algo, que un jugo de naranja, una jericaya, cosas así, y por eso íbamos a misa, porque siempre al salir de la misa dominical pues era ir a comprar algo por eso tú querías ir a misa. Por eso. Pero ya después, cuando ya estaba como en quinto de primaria, uno de mis compañeros de clase me dijo, vamos a ayudar, y que me empecé a meter ahí como eso, como monaguillo, acólito, y después a los coros con mi tío, y conocí a Serafín. Serafín fue al preseminario, se quedó, y lo empecé a acompañar para allá, para Atemajac, donde, atrás del Deportivo Morelos, donde es el Deportivo, allá en Atemajac, y no había ido yo al preseminario. Sí, intenté ir en una ocasión, en un año, cuando estaba como en segundo de secundaria, y no se dieron los tiempos, algo sucedió que no fui. Pero ya cuando iba a entrar a la preparatoria, al salir la secundaria, ahora sí fui y directo. O sea que dije, no hice trámites a la UDG, no hice trámites, mi papá quería que entrara al CETI, ahí en Colomos, porque es una carrera técnica que ya sales, y yo dije, no, voy a entrar al seminario. Y sí, y me decía, pero si no te aceptan, haz los exámenes y esto y lo otro, y no. Entonces yo le dije, ¿me van a aceptar o por qué no me habrían de aceptar, no? Digo, tampoco traía como calificaciones tan altas, pero sí algo más o menos. Tú vas como con esa convicción, porque al final del día no sabías ni siquiera cómo era como ese Oliver, el tejimaneje de este proceso para entrar. Pero tú sí querías, o sea, ya tenías claro que el seminario era como para ser sacerdotes y así. Sí, porque traía que era la fábrica de padres. Traía ya un seguimiento con el cura que llegó después, el padre David Reynoso, que es de Tapalpa. Me frecuentaba como con él después de salir de la misa, me decía, oye, veme a traer un kilo de blanquillos, una leche o algo así. Ya había cierta convivencia de que vamos a cenar una hamburguesa, unos tacos o así. Ya había una cierta convivencia con él, a ir al cine. Entonces yo veía la figura del sacerdote, pero como alguien cercano, no como alguien así como lejos, porque era mi amigo, el cura David. Y él ya me empezó a decir, o le preguntábamos nosotros, ¿qué es el seminario? Y si nos hacía como varias bromas, o si nos decía, pero si te portas mal te van a poner a barrer las escaleras de abajo para arriba, en vez de arriba para abajo, o cosas así que era como para decirnos la realidad de lo que podía pasar. O el patio de los limones. O en una ocasión nos tocó, que ya después, cuando ya estaba adentro, trapear la cancha de fútbol, porque ¿qué iban a comer las vaquitas en Tapalpa? Sí, va a ser una historia para más adelante, pero el padre Agustín de feliz memoria, él sí de feliz memoria. Ay, qué divertido, hombre. Qué divertido el padre Agustín. Sí, cómo nos hacía sufrir y divertir al mismo tiempo, pero... a ustedes les tocó que les diera clases en el menor de español o algo así, ¿no? A mí no me tocó hasta la de ahí que gracias a que Agustín le dio clases a Beto, pues él escribe como Sor Juan Inés de la Cruz, o sea, con el nivel de gramática y sintáctica que trae, y sintaxis que trae Beto, porque le dio a Agustín clases. Pero entonces entras y ¿cuál es como tu primera experiencia? Así cuando entras al CENFAM, entras directo al menor. Ya entré al menor, ya el curso de regularización y todo eso. Pues lo primero es que, o sea, justo el día del preseminario, todavía en la mañana fui con el cura David, y sí me dijo, no, pues ya se te pasó el tiempo, porque no me avisaste nada el fin de semana, no sé, por algo no pude ir el fin de semana a la parroquia, ahora sí, y el lunes ya era la entrada, pero me dice, bueno, pues está bien, ve por toda tu maleta y todo y vámonos. Pues era ver desde la entrada del jardín
que ahorita les voy a poner por aquí algunas imágenes de lo que es así el seminario, pues ver ese jardín grande, dar hacia la capilla, en la entrada principal de Lázaro Cárdenas, ver una capilla muy grande, ver los espacios, los edificios, que son las divisiones que le llaman, pues, de los dormitorios, pues esa experiencia, ¿no? De que ya llegas, están todos los papás, algunos sí como tristes por dejar allá a los hijos y lo que sea, pero de que no ibas a dejar de ver a mamá o a papá de esa como Beto que sí lloró cuando porque sí también el cura David sí me dijo, 3 cosas se necesitan, que no tengas mamitis, que no seas mano larga de robar cosas, y la otra era una frase que era DDT, desconfiar de todos por el preseminario, porque también que iban más de 5,000, dices, 500, pues podría haber de todo ahí en ese momento, te tenías que cuidar de alguna cosa que no se te fuera a perder o algo, porque pues no era que se iban a quedar todos, porque no era una vocación realmente probada, iban muchos por diferentes razones, pero bueno, era eso, era una casa muy grande y ya de ahí ya me quedé, entré a la preparatoria y ya conocí a Beto ahí. Oye, Dante, pero ahí entraste solo, o sea, por decirlo, no tenías como el amigo, el compañero. No, porque Serafín, de hecho, que lo vi hace unos 15, 22 días, allí en la universidad donde estoy, no sabía que está estudiando en línea, una carrera, él nos siguió en CENFAM, en ese momento, y yo ya cuando él tendría que haber ido, bueno, era un año más chico que yo, y no, o sea, nadie, más bien ahí, en ese preseminario, así que ya empiezas por cualquier cosa, a echar carrilla, a poner apodos, que ya hemos platicado aquí, que si el Barney, que si el Teletón, que si el Pollo, que si lo que sea, que pues desde ese momento, desde el preseminario, ya empezaba así la carrilla, era otro tipo de vida, ¿no? Oye, y ese proceso, porque no lo contaste, al momento de entrar ya al menor, ¿también fue solo o también ya tenés así como un grupo de amigos? No, yo entro solo. O sea, mis amigos no quedan y yo entro solo. Y ahí tengo que empezar, pues, a picar piedra, pues, a hacer amistades. Yo sé que yo, en mi caso personal, yo cuando entré, pues entré con un grupo de... Ya entras con una cuadrilla. O sea, los que venían de Totatiche y los que venían del CENFAM eran como unas mafias. Ya organizadas y sí, ¿cómo no? Que cuando estábamos, al momento de hacerlos, de dividirlos en los grupos, en los 4. En los 4 grupos A, B, C y D. Si era así como, fue muy intenso porque al momento de los dividen por edades. Ajá. Pero ya al final como que los más grandes ya no eran tantos como los más chicos. Entonces el padre, ¿cómo se llama? Me acuerdo que se paró ahí como una banquita y dijo, a ver, vamos a hacer cambios. Y los que estaban, pues me acuerdo de los que estaban conmigo. Pero tú quieres estar con tus amigos. Pues obvio. Porque estaban juntos, los ubicó y ya de ahí los separó, más bien, yo creo. No nos separaron. No, porque están los Porque es tres. que estaban chicos, pues tampoco. Digo, como que esa separación fue como mediar un poco los que estaban más o menos grandes con los grandes, pues. Pero sí a los que estaban chicos, por así que esos no los tocaron. Pues. Pero cuando tú entras al seminario, cuando tú entras, o sea, llegas y tu primera experiencia, o sea, como tu primera semana, tú dices, ¿sí es esto lo que yo quiero? Sí, digo, el primer día, pues uno entra así como todo asustado. Ajá. La primera vez uno lo ve grandísimo. A mí todavía se hace como muy grande. Muy grande. A mí se me hace como muy espacioso, como un lugar bonito. El hecho de tener como la división, cualquier división tiene como 2 accesos. Ajá. El hecho de que entrabas por uno y ya no sabías dónde estaba la otra, el ir al auditorio. Así. Sí, como que te habías podido perder. Que cada división tenía su cancha de básquetbol. Sí. O de voleibol. O la convertías en voleibol. Pero tú, Dante, también igual, entras y dices, ¿sí esto es lo que yo quería o no? O sea, cuando tú entras, o sea, sí era el eso, estudio, la convivencia, la comida, las oraciones. Es muy diferente el preseminario porque también era levanto más tarde, eran solo dinámicas de integración, juego, torneos, sí era una probadita, pero ya después cuando ya entras realmente al estudio en septiembre, pues sí era otra cosa, ¿no? Ya era más disciplina, era desde muy temprano ir a la misa, las oraciones, unas normas pues estrictas y luego la hora del desayuno, de la comida, de la cena, todo, o sea, seguirlo al pie de la letra,
pero sí, era divertido y sí era lo que, pues avancé, digo, por ahí 9 años, después sí me salí, fui a estudiar una carrera y después regresé y me volví a salir. A ver, pero a ver, vamos a hablar. Formadores que más así que son como icónicos, que se quedan. Es que hay como temporadas, ¿no? A ver, yo sí tengo quién es Forever. Pues, Mi maestro, así, Forever, de toda la vida. platica. Yo sí lo tengo, claro, sí, y lo digo Bien, fuerte. bien, bien. El mejor maestro que yo he tenido en la historia, que creo que he estudiado significativamente, es el Padre Chayo. Y yo hoy que mi especialidad o que mi maestría es en educación, que mi posgrado es en educación, o sea, yo veo en el Padre Chayo un visionario de la educación. O sea, el vato era una riata en la educación. Que Era el maestro de oratoria, de literatura, de periodismo, pero o sea, la forma en el match que hacía con los alumnos, lo significativo que era con los alumnos, la forma en cómo evaluaba, cómo te retroalimentaba, cómo conocía a los alumnos desde su familia, su nombre, las notas que llevaba en un cuadernito que llevaba las notas de los alumnos. Entonces sí, para mí, o sea, y aprendizajes y formativos y conceptuales, para mí sí, el Padre Chayo, o sea, fue un maestro. Al final del día es como una institución. Ajá, o sea, cuando el Padre Chayo se murió, yo lloré. Así yo lloré, o sea, para mí el Padre Chayo, y que yo no fui de los, porque de repente había como ciertos grupos de seminaristas que, pues entiendo, o sea, que somos adolescentes y que el Padre Chayo tendría como cierta cercanía, y yo no fui de esos, pues, no fui, pero sí puedo reconocerle que, pues, la riqueza, a lo mejor que el hecho de que ahorita esté hablando delante del micrófono, pues es gracias al Padre Chayo. Yo también, sí. Yo O sea, sí estuve un poquito cercano, no como tanto, como en tercero de preparatoria, sí fui como su secretario. Le hice un álbum de fotografías, le gustaba mucho, cargaba con su cámara. Yo también de ahí tuve el gusto por el periodismo, la fotografía, o todas esas cosas, porque él me daba sus fotografías y yo en un cuadernito le iba haciendo como un álbum, pues que tenía su propia biblioteca, además de la biblioteca del seminario, porque vivía ahí en el Menor, donde estábamos en la prepa. Pues le aprendí esas cosas de la oratoria. Hoy doy clases de comunicación oral y escrita y tengo que enseñar algunas cosas, y tengo su cuadernito de oratoria como tal. Me llevó alguna vez al Estadio Jalisco porque era el sacerdote de los deportistas, era el que atendía, el capellán del Estadio Jalisco, y atendía ahí en el seminario, iban a veces jugadores y demás, y le aprendí como todas esas cosas, pero era una pastoral de la cultura y el deporte, una atención real de decir, todos lo necesitan, los deportistas más aún por su fama y demás, y nos insistía como mucho, van a venir los jugadores, pero no quiero que estén ahí pidiéndole autógrafo, estando ahí pegados, o como que, o sea, ustedes tienen que actuar normal, o sea, porque ellos también son gente normal, y no los hagan ya que de por sí que la otra gente los hace como el ultra, pues ustedes no lo hagan aquí, y eso descubrían ellos en el seminario, que ahí eran como, o pasaban desapercibidos, aunque sí los conocíamos, pero no reteníamos, no le voy a pedir el autógrafo a Osvaldo Sánchez, no le voy a pedir el autógrafo a Omar Bravo, porque Chayo me dijo que no, y sí, pues es eso, yo fui al estadio varias veces, allá al palco que tiene por ahí. A ver, entonces tú también estás poniendo la corona al mejor maestro del seminario Padre Chayo que hayas tenido. En cuanto a los maestros, sí, sacerdotes, sí. Yo entre maestros y formadores, sí, yo sí se la doy, y sin titubear, al Padre Chayo, y yo sé que en el seminario van a decir que Dios proveerá, que no sé qué, pero quien esté ocupando el lugar del Padre Chayo en este momento, en sus clases o en la cuestión formativa, pues tienen unos zapatotes enormes, o sea, el Padre Chayo es una cosa, y recuerdo que una vez, hay muchas anécdotas, muchas muy divertidas en clase con el Padre Chayo, pero una vez estaba dando una clase de literatura, pero espectacular, porque da unas clases espectaculares, o sea, el vato, te voy a hablar de Miguel de Cervantes, o sea, el Padre Chayo, y no necesitaba diapositivas, porque entonces empezaba a dibujar en el pizarrón la península ibérica, o sea, todo eso lo tengo, y te dibujaba Miguel de Cervantes, así, ya está Miguel de Cervantes, y te lo dibujaba, y entonces no necesitaba diapositivas, con su gis él dominaba el mundo. Y entonces daba su clase así espectacular, y un compañero, que no voy a decir su nombre, pero se apellida Correa igual que yo, levantó la mano al final de la clase y le dijo, como, padre, ¿nos va a dar boletos para el estadio? Y entonces el padre dijo,
yo estoy dando mi clase y tú estás pensando en mierda has de tener en la cabeza. Y la siguiente clase llegó y le dio sus boletos. El padre, así era, o sea, era como muy cálido, o sea, era como muy exigente, pero tal vez como muy cálido. Y ya después me tocó trabajé mucho tiempo en un colegio en el Instituto de Nueva Galicia y me pidieron como alguien que fuera como espiritual y que supiera de educación y entonces fui, y ahí fue cuando yo pude tener como una conversación ya cercana con el padre Chayo y lo busqué para que fuera al colegio. No, o sea, pues un tipazo, o sea, de que fue al colegio, encantador, encantó a los maestros, les encantó, pero sí, yo la corona se la daré forever y no creo que cambie mi criterio al padre Chayo, porque podría tener otra corona guardada para otra persona, pero en este momento de la historia está muy lejos de dársela. Pero lo que te digo, hablar como del padre Chayo es como otro. Pues es que era la joya de seminario. Sí, ahorita si hablamos de cada año hacen roles de formadores y cada año o cada nuevo formador tiene su ¿cómo se dice? Su estilo, su personalidad, su forma de ser. Sí. ¿Quién fue el Coco? No sé si el Coco, el primero. ¿El Coco, el primero, como formador? ¿O en qué Coco más sentido? ¿O como maestro? Como maestro. Porque había otros maestros que no eran sacerdotes, porque era una preparatoria que está incorporada a la UDG y entonces sí había otra gente que venía de fuera para dar biología, matemáticas o demás. Entonces sí, hablas de gente que no es sacerdote, pero sí quienes eran. ¿Te acuerdas del...? Yo creo que menos se subió el español que era el padre Julio. Una cosita así. Sí, sí. No, pero el Topo. Ay, no. Pero perfecto, ¿no? No era un conductor, no, era el espiritual de nivelación. Era como... madre. Sí. Después dio ética. Sí, pero para mí era muy odioso. Es que a ti te daba lógica. Ajá. Pero a mí me dio ética en la facultad de filosofía y no, brillante la clase de ética. O sea, brillante la clase de ética. Yo doy muchas clases de ética en la universidad y no llego. No me acuerdo. Es que no te lo consigo. Pero el cabachito. Tu banco de español, pero también era muy... Sí. Por eso digo, o sea, cada año... Había sus personalidades y que sin duda alguna desde su humanidad pues fueron marcando, pero se trataba de darle la corona a uno. Sí, pues yo creo que ahí no... Sí, ¿verdad? No hay ¿Y saben qué? El padre Chayo es más valorado por los exseminaristas que por los seminaristas. Ahora los que tampoco ubican como tanto, porque a nosotros sí nos tocó y las generaciones anteriores, porque duró todo el tiempo ahí en el seminario, nunca salió a una comunidad, siempre estuvo en esas pastorales que les digo, con esa atención, pero sí, ciertamente, o sea, le hicieron homenaje después de que murió, más bien ex-seminaristas en los clubes. Pero fíjate que a mí me tocó esa plática que yo tuve con el padre Chayo, cuando que voy por él y lo llevo al colegio así, y que lo invitaron al seminario después, y hace cuenta que los pinches nuevos seminaristas le hacían algo imposible, porque cuando llegaba el padre Chayo del salón, o sea, el salón tenía que estar en orden, el salón tenía que estar limpio, el escritorio tenía que ser un lugar, no había espacio para las guitarras, no, porque eran merecheros. Que sí tenía mucha razón, el padre Chayo. Entonces las nuevas generaciones le hacían la vida imposible, o sea, no solamente como que se les olvidaba, sino que lo hacen descargar. Es que más bien siento como que como no sabían como su historia, porque sí, su historia. Su historia, y la o sea, ¿quién era el padre Chayo? Pues ellos así como... Pero no era porque hay de repente, entre la vida de los maestros, currículos vacíos. O sea, ¿qué me llamo currículos vacíos? Me llamo a gente que tiene renombre, pero cuando entra al salón o a la conferencia, pues no trae tanto, no sé si me doy a entender. Y no, el padre Chayo sí es una institución, pero no era un currículum vacío, o sea, lo que era alguien genuino, por lo menos en cuestión de cultura, en cuestión de formación. Sí, mi corona es para el padre Chayo, y que yo cursé el seminario mayor, el seminario menor, o sea, la facultad de filosofía y de teología, y que me disculpen los demás, o sea, maestros como el padre Chayo, pues no. Bien, pues llevamos un buen rato platicando de nuestra vida, ya algo que no hicimos en los primeros episodios, porque sí lo dijimos, pues un poquito de nuestra historia,
Pero ahora la siguiente melodía que quizás nos lleve esto es ¿por qué no se está dando igual el número de vocaciones que cuando nosotros entramos? Mencionaban, había hasta 4 grupos de 60 cuando entramos a la preparatoria. En los preseminarios se llenaban más de 500 gentes en todas las divisiones, que son al menos 4, en el seminario menor. Había preseminarios en las secundarias, en Totatiche, en Agualulco, en La Barca, y hoy pues ya no es a la par. ¿A qué se deberá que no haya el mismo número de vocaciones? Que ya igual los sacerdotes han disminuido, les toca atender más comunidades por cura a la población, a crece la población en nuestro estado, en el país, y a la par no hay gente que los atienda, pues le toca como un buen número de fieles a cada sacerdote. ¿Por qué no están entrando los jóvenes como cuando entrábamos nosotros hace 26 años? ¿No? Pues es una pregunta difícil. Yo muchas veces lo he preguntado también a los mismos compañeros, y no sé si a lo mejor mal yo hago esta observación sin ningún fundamento, pero digo, si está mal la cabeza, está mal todo. Yo así lo veo. A lo mejor cuando estaba cardenal Juan Sandoval, era cuando había pues todo ramillete, se puede decir, de vocaciones. Entonces, cuando sale es cuando empieza el decline. Yo así lo veo. No sé ustedes que estuvieron pues todavía ahí como más tiempo en el seminario. Hubo un declive y ya digo, cada vez han sido menos. Y ahorita lo sabemos por los compañeros que están ahí como formadores, que han sido menos los que entran. Los dormitorios hasta sobran camas o perros pero sí, ciertamente no sé si sea por parte desde arriba, que no se están como manejando o dándole como ese tiempo, ese seguimiento a todos estos jóvenes niños que quieren entrar al seminario. No sé, o sea, yo creo que son muchos elementos. El caso ahí, por ejemplo, que mencionas, porque no solamente es la situación de Guadalajara, la crisis en las vocaciones es a nivel mundial. La crisis es en el clero diocesano y en el clero religioso y en los religiosos. O sea, pero la crisis es no solamente en una institución como la iglesia, sino que también hay menos personas que se casan, hay menos personas que tienen hijos. A las que se casan se divorcian. O sea, o si vamos a la cuestión, hay escuelas en el centro de Guadalajara públicas que están cerrando porque ya no hay alumnos en el centro de Guadalajara. Entonces es un fenómeno que las instituciones en general están en crisis. Y si volvemos a ver el seminario, pues lo tenemos que entender en ese contexto de que las instituciones están en crisis. Pero en un punto de vista personal, y a veces algunas limitantes que nos puede pasar cuando pertenecemos a alguna institución, es que creemos que la crítica es como para perjudicarnos. Y todo lo que me critique me va a perjudicar y es algo malo, pero pues entonces voy a lanzar una perspectiva mía y... Que dices que tendría que ser como para crecer. Para crecer, como aceptar, voltearse a ver y no alguien que te critique. Por ejemplo, si sale un documental como el que salió, como El Ojo de Dios, de Maciel, no fue con o sea, la lectura que pueden hacer muchos desde adentro es alguien que quiere perjudicar a la iglesia, pero está perjudicando, pues yo la verdad yo lo vería beneficiando, porque se está purificando cosas que se tendrán que purificar y está mostrando la realidad que tristemente la iglesia ese fenómeno lo tenemos dentro de nuestra iglesia, y que no hay otra forma más que evidenciarlo, porque anteriormente, desgraciadamente, muchas diócesis y desde la Santa Sede se buscaron como tapar esos tipos de situaciones. Entonces yo creo que uno de esos son los escándalos de índole sexual, de índole económico y de índole político. A lo que yo veo, pero Oliver, en mi perspectiva, lo que yo quiero en un sacerdote es un hombre de Dios. Porque acá afuera hay abogados bien perros, entonces no quiero un sacerdote que sea abogado. Hay psicólogos bien perros, no quiero un sacerdote que sea psicólogo.
hay políticos que no sé si son buenos o no, pero quien está haciendo mucho de políticos, o sea, no queremos sacerdotes politiqueros. O sea, desde mi perspectiva, lo que se busca en un sacerdote es que sea un hombre de Dios. Y difícilmente, lo diré, en muchos conocidos yo no veo hombres de Dios. O sea, yo veo que lo que traen, que lo que presumen, que lo que los hace valer, te lo puede dar cualquier carrera y te lo puede dar mejor. O sea, que te puede dar viajes, que te puede dar ropa, que te puede dar carros, que te lo puede dar mejor carrera. Y a veces creo que muchos sacerdotes han caído en estos. Tampoco queremos sacerdotes influencers, queremos sacerdotes. Desde mi perspectiva, lo que yo quiero es un sacerdote que sea un hombre de Dios y que sea un medio para comunicarme con Dios. Y cuando se metan a otro campo, que sea la política, que sea el derecho, que sea la economía, que sea la psicología, pues acá afuera vemos una serie de peritos que nos dedicamos y que sí comemos de eso y que sí nos estudiamos para eso, porque yo tengo toda la educación formativa, o sea, tengo todo el currículum que tiene un cura y no somos alguien, porque tengo todo para hablar de psicología, no somos alguien para hablar de derecho, no somos alguien para hablar de política, no, el seminario no nos da esas cosas. Y entonces me parece como completamente como el desacierto cuando el sacerdote públicamente habla de esto, cuando lo que queremos es esto, y precisamente creo que lo que será diferente es ver un hombre de Dios, porque eso tendría que ser la casa de formación del seminario, o sea, ser unos hombres que constantemente se estén encontrando con Dios. Pues la neta veo sacerdotes pues igual de mundanos que yo, así, y entonces que ropa, relojes, viajes de marca, y pues bueno, y entonces pues no hay un atractivo diferente. Por acá te vamos a poner algo así como ¿cuánto cree la gente que gana un sacerdote? Porque si eso fuera como dejar de ser vocación para ser profesión, pues al final es la verdad que no te da como una profesión, si tiene que ser realmente por vocación llegar a ese momento. ¿Cuánto crees que gana? Es que los números no son honestos. O sea, es algo lo que se da en una nómina y demás. Sí, pero se da una nómina, pero a mí una nómina no me dan renta. A mí una nómina no me dan alimentos. A mí una nómina no me dan servicio de internet. No sé si me debo entender. Entonces aparece algo de nómina, pero es libre de polvo y paja, es libre de vivienda, es libre de... Entonces es maquilladísimo. No sé si me debo entender eso y lo que le llaman las ganancias de estola. Que las ganancias de estola suelen ser mayor que lo que está en nómina. Entonces volvemos a entender. Porque lo que tienes en nómina es lo que te alcanza para ti, para tus cosas. Tú no tienes hijos, no tienes esposa, a quien mantener, porque entonces si está en el matrimonio, pues sí tiene que contribuir. Volvemos a las cuestiones de los cargos políticos. Tú estás con un político y te dice, lo que menos importa ahí es el sueldo, Oliver. O sea, lo que más de la ganancia es lo que llega por debajo de la mesa. Y entonces con los sacerdotes pasa lo mismo. Y así, no voy a decir el nombre, pero tengo un amigo sacerdote que me dice, tú ganas más que yo. Le digo, a ver, vamos a empezar. La diócesis te da una casa en la colonia americana de Guadalajara. O sea, una casa, una renta en la colonia americana de Guadalajara, de una casa con unos 4 habitaciones, 40,000 pesos. Ya con eso ya vamos a pasar. Entonces, no, por eso te digo, entonces sí, creo que se tiene que quitar y precisamente, pues entonces están igual que un político. Lo que menos importa es lo que esté nómina, lo que importa es lo que entra por debajo. La pregunta fue entonces, ¿cuánto más o menos gana un sacerdote? Como para decir, es una buena profesión, porque también por eso muchos no lo están eligiendo. Y era la pregunta con la que empezamos esta segunda media hora, ¿por qué los jóvenes no están eligiendo ser sacerdotes? Bueno, porque ha cambiado vertiginosamente el mundo, ¿no? Porque ya hay redes sociales que no había cuando nosotros estábamos. Hace unos días, el capítulo que hablábamos de la evolución de lo analógico a lo digital, no teníamos eso que tienen hoy. El seminario intenta ir cambiando. Los últimos años que yo estuve en el seminario sí había como una educación de tratar de subir a plataformas de LMS o esto. No se podía porque no había internet en toda la casa. O sea, hace falta como esa evolución que lo está pidiendo el plan 2030, el objetivo número 4 de la educación, y que se va quedando retrasado ahí en el modelo de educación, en todo eso. Intentan ir evolucionando a la par. La música, todo lo que se vive, no los deja reflexionar a eso que fue para nosotros hace 20 años, a tomar una decisión de entrar ahí. ¿Qué ven ustedes? ¿Por qué te va?
tomando así como esta perspectiva que dice Oliver, el tema de que de alguna forma cierta ya los sacerdotes son como más liberales en el que pues se toman selfies, que digo, no digo que está mal pues, pero que van al gimnasio y y se toman su foto acá pues haciendo sus poses y lo que tú quieras. Creo que hay como dos vertientes de los jóvenes que quieren como entrar al tema del seminario, como que tienen el chip de ay güey, pues mi compadre es como que más espiritual, más, y de repente ven al padre así, pues a lo mejor sabes que no, yo por eso no le entro. O sea, es que ese estilo de vida lo puedo tener donde quiera. O podría ser como tener que el joven dice, ah mira, pues es que chido la vida del padre, pues yo quiero ser un padre así. ¿De dónde es mi ranchería? Del norte de Jalisco, sur de Zacatecas. Y que hay un seminario de muchísima tradición ahí. ¿Quién llegaba ahí? ¿Por qué se iban a estudiar seminario? Pues ahí, digo, no lo quiero, no se ofendan pues, pero sí, pues son los que en ese contexto había otras formas de salir, o sea, dos visitas, o te ibas a Estados Unidos, o te ibas al seminario, o te ibas al crimen organizado. Entonces la realidad es, por ejemplo, que ya hay centros universitarios por allá, que ya hay más escuelas, que ya hay, la educación ha llegado, o sea, que se ha encontrado con más medios para salir adelante, y pues ya. Y eso es padre, o sea, socialmente me parece perfecto. Y vocacionalmente también me parece como algo interesante, porque entonces, ¿cuántos curas están? Porque no tuvieron otra oportunidad de la vida. Y más o menos viene siendo el mismo ejemplo, o sea, de el que se casa porque fue la única o el único que agarró al pobre porque nadie se le acercaba, pues no es amor, fue resignación. ¿Cuántos entraron? No por una vocación auténtica, sino porque fuera la única forma en que tenían y que se pueden mantener. Y entonces también ya hoy es lo que están entendiendo, porque hay pocos números, porque si dicen, antes recibíamos a todos, sin certezas, no puede haber una certeza de que van a llegar hasta el final o que van a ser santos, tal cual, porque es todo un proceso de la santidad, ¿no? Pero ahora quieren comprobar desde que van al preseminario, que tienen apenas 14, 15 años, como que van a ser inmaculados, puros. Somos personas, no somos ángeles los que entramos ahí, los que avanzamos y demás, y vivimos en el mundo sin ser del mundo, es lo que se espera, o lo que tú estás diciendo, Oliver, pues de que sea una persona. Yo me acuerdo, tú y yo, Oliver, estudiamos en la Universidad Católica de Guadalajara, en la UNIVA, que era, yo estaba dentro de la pastoral, ahí trabajábamos, sí se tocaba el tema de religioso, y también de esos lugares, de los colegios católicos, de todo lo que fuera de inspiración cristiana, se harían vocaciones para Guadalajara, hoy ya no salen. Y era en los 2000, perdón, estuve en el 2010, el 2014 en la universidad, que sí decíamos entre la pastoral, que eran jóvenes universitarios. A pastoral vienen quienes quieren encontrar algo distinto a lo que está allá afuera también, o sea, porque bailes, puedes ir a cualquier lugar, antros, a lo que sea, música, cualquier tipo de otra diversión está en otro lugar. Quienes se queden a la pastoral es porque están buscando eso, están buscando a Dios, están buscando servir. Entonces íbamos a misiones, íbamos a hacer visitas a asilos, orfanatorios o lo que sea. Lo demás lo encuentras a la vuelta de la esquina. Alcohol, todo lo puedes encontrar a la vuelta de la esquina, pero al ir a pastoral era precisamente algo distinto. Entonces es lo mismo que tú dices ahora. Muchos de los que estuvimos ahí, ya al final no nos aferramos a eso. Yo no me voy a aferrar, que tengo que estar ahí, voy a seguir ahí, ya dejarlo por la paz, porque ciertamente era muy disperso, porque me gustaba ir al cine, porque me gustaba escuchar música, por lo que sea, y tampoco era que el cura solo tiene que escuchar música de alabanzas, que es luego la crítica de los jóvenes de ahora. Ahí se van a poner a escuchar alabaré o estas cosas. No es solo eso, es que vas a ir avanzando conforme avanza también el mundo. ¿Por qué no podría ir al gimnasio un sacerdote? Porque lo queremos encerrar solo a la sacristía. La pregunta ahí es, pues si yo estoy hablando lo que yo pido, que pido muchísimo, que el sacerdote lo que yo pido es, o sea un hombre de Dios, pues es donde tiene su corazón. Y ese es el punto. A mí en lo personal sí me causa, sí me causa conflicto cuando veo un sacerdote con lujos excesivos, con celulares de primera gama, con carros de primera gama. A mí sí me causa conflicto
y creo que el sacerdote tendría que ser alguien que vive como el grueso de sus feligreses. Cuando el sacerdote no vive como el grueso de sus feligreses, creo que el factor económico es algo que lo aleja de su pueblo. Esa es mi perspectiva, ese es mi punto de vista, y entonces cuando la persona más sencilla de su parroquia no se sienta cómoda al subirse a su carro porque es muy lujoso, yo creo que anda mal. Y yo en lo personal, cuando veo un sacerdote desprendido, cuando veo un sacerdote que los bienes económicos, esa es mi perspectiva, no le ganan el corazón, o sea, ganan mucho de mi voluntad. Pero esa es mi perspectiva. Desgraciadamente, pues veo un 80%, pues que nos seduce el dinero como nos seduce a toda la sociedad. Entonces, si el sacerdote no tiene una forma de vida diferente a todas las demás profesiones, pues son mucho más atractivas otras profesiones. Próximo 19 de marzo, el día de San José, que es el patrono de la iglesia, el patrono del seminario de Guadalajara. Ojalá y sigan viendo, muchachitos, a querer el seminario. Suscríbanse con bienhechores. Seguramente esa casa de formación está dando muchos líderes en muchos aspectos sociales, en muchas áreas de la sociedad. Está dando líderes que están trabajando, padres de familia, cuestiones, y a lo mejor el fruto más grande del seminario de Guadalajara a lo mejor es un pueblo de Dios que seguimos acá o que siguen acá haciendo presente como aquel pequeño mensaje de Cristo. Pues bueno, cuarentones, nos vemos hasta el siguiente capítulo y recuerden darle like, recuerden compartir, recuerden estar conectados. Nos vemos. Nos vemos.